De la palabra de Dios. Como el día de ayer vamos a utilizar el libro de los Salmos, que contiene el pensamiento de hombres de Dios, a través de los cuales el Señor nos enseña muchas cosas que necesitamos aprender para vivir nuestra vida con cierto éxito. El Salmo 90 nos habla de tres asuntos muy importantes. Nos habla de la eternidad de Dios, nos habla de la fragilidad humana y nos habla de la inminencia de la muerte. Tres asuntos que son importantes que nosotros los conozcamos, puesto que somos pasajeros aquí en la tierra. De pronto estamos, luego ya no estamos, como decíamos el día de ayer. Y alguien dijo en un pensamiento muy apropiado que la vida es tan corta y el oficio de vivir es muy difícil, que cuando hemos aprendido ya nos tenemos que ir. Y si ustedes se dan cuenta, nos hacemos personas más provechosas, más útiles, más maduras, cuando ya los años se han acumulado sobre nosotros y, como dice este pensamiento, ya nos tenemos que ir. El Salmo 90 dice de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Estos dos versículos de la Biblia nos hablan de la eternidad de Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Él simplemente es. Y lo dice de manera poética: antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y luego habla enseguida del ser humano y dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es nuestra vida. Y la compara con la flor del campo. Dice: en la mañana florece, crece, se desarrolla, exhala su olor, y viene su tarde, se secan, se marchitan, se cortan y ya no están más. Y luego termina diciendo esta parte: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí el escritor sagrado le pide a Dios que le enseñe a tomar en cuenta cada día de su vida para que viva una vida con sabiduría. No se trata solamente de vivir, sino de saber vivir. ¿Cuántas veces por una decisión equivocada acortamos nuestros días? Por una aventura acortamos nuestros días, cuando pudimos haber vivido más tiempo. Bien dice el refrán popular mexicano: el que no oye consejo, no llega viejo. Y la palabra de Dios precisamente son consejos para nosotros. Son consejos para que los tomemos en cuenta en todo momento. Dios no nos creó para morir, nos creó para vivir. Sin embargo, dice la Biblia que el hombre
buscó muchos males, el ser humano se buscó muchos males, y por esa razón vinieron las consecuencias que estamos pagando hasta el día de hoy. La muerte no existía. Dios le dijo a Adán y a Eva, cuando los puso en el huerto del Edén, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. El día que coman de él, ese día van a morir. Y así ocurrió. La muerte no solamente es la muerte física, también hay una muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Cuando ocurre la muerte física, se separa el cuerpo del alma y el espíritu. El cuerpo se sepulta, el alma y el espíritu van a donde la persona ha decidido pasar la eternidad. Y esto quiere decir que la otra muerte es la muerte espiritual, es una separación entre Dios y nosotros. Él no quiere separarse de nosotros, somos nosotros los que decidimos separarnos de Él. Y entonces, cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, el día que coman del fruto prohibido, ese día van a morir. Y ese día murieron en primer término de manera espiritual. Quedaron separados de Dios. De tal modo que Adán y Eva se fueron a esconder. Dios tenía la costumbre de bajar del cielo, si me permite la expresión, y hablar con ellos. Y en esa ocasión el Señor los busca. No los encuentra como en otras ocasiones. Y le habla, Adán, Eva, ¿dónde están? Y a la insistencia de Dios, por allá de entre los árboles sale Adán y le dice al Señor, Señor, acá estoy. ¿Qué haces allí, Adán? Me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque tuve miedo. Antes de desobedecer el hombre a Dios, había una comunión perfecta, había una cercanía perfecta, una intimidad perfecta. Era un deleite oír la palabra de Dios, disfrutar de su presencia y de su compañía. Pero ahora, a causa del pecado, el hombre huye, se esconde, no quiere saber de Dios, no quiere saber de la Biblia, no quiere saber de iglesia, no quiere saber de los mandamientos de Dios. No obstante, Dios viene en busca del hombre. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. Y viene y lo busca, habla con él y le dice, han desobedecido. Y ahí comienzan las excusas que han acompañado al ser humano a lo largo de su historia. Y le dice, Señor, la mujer que tú me diste. Si tratamos de indagar el significado de esta expresión, está acusando a alguien por los errores que ha cometido. En primer lugar, le echa la culpa ¿a quién? A la mujer. Le dice, la mujer. Y luego le echa la culpa a Dios, que tú me diste. Si tú no me das a esta mujer, yo no peco, yo no falto, yo no desobedezco. Pero él comió del fruto por su propia voluntad. La mujer comió del fruto por su propia voluntad. Ambos desobedecieron a Dios. La Biblia dice que cuando desobedecen a Dios, aparece el pecado y de pronto ellos se sienten avergonzados al mirarse. Dice, porque estaban desnudos. ¿Acaso antes de que desobedecieran a Dios no estaban desnudos? Estaban desnudos, pero no había pecado, no había malicia. Una vez que desobedecen al Señor, mueren, quedan separados de Dios, viene la malicia, el pecado, la concupiscencia a la vida del ser humano y ahora les da pena mirarse, sienten vergüenza al mirarse. ¿Y qué hacen ellos? Dice la Biblia que buscan hojas de higuera y se hacen sus vestidos. Es decir, quisieron cubrir su desnudez, tanto física como moral, con lo que ellos creían que era lo correcto, con sus propios recursos. Y no son los recursos del ser humano los que lo van a salvar. No son las obras humanas las que van a salvar al ser humano.
De tal modo que Dios los cubrió, dice la Biblia, con pieles de animales. Ese es el método de Dios. ¿Y cómo consiguió Dios esas pieles de animales? Según el contexto de la Biblia, entendemos que Él realizó un sacrificio. Hubo derramamiento de sangre para que esas pieles fueran quitadas de los animales y se las dio al hombre y a la mujer para que cubrieran su desnudez. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué nos prefigura? A Jesucristo, al Hijo de Dios, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, para que nosotros podamos volver a la comunión con Dios. Dios no nos ha dejado solos. Por eso aquí en este versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que seamos sabios, a tomar en cuenta lo que vivimos día a día para que seamos sabios, a ser prudentes en nuestras decisiones para que nos evitemos muchos males. Hay un pensamiento que me gusta mucho, dice: ora por tus decisiones para que no tengas que orar por tus consecuencias. Regularmente nosotros buscamos a Dios cuando ya cometimos los errores, cuando los problemas se han venido sobre nosotros y no le preguntamos antes: ¿es bueno esto que voy a hacer? ¿Es buena esta decisión? Nos pasa lo mismo con las cuestiones jurídicas. ¿Hasta cuándo vamos a ver al abogado? Cuando ya tenemos el problema encima. ¿Cuándo vamos a ver al médico? Cuando ya nos duele algo. Mientras tanto, nos aguantamos y ahí la vamos llevando. Tenemos que ir en su momento adecuado a buscar a Dios cuando Él es el que ha tomado la iniciativa de buscar al hombre. Dice la Biblia que Dios, el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Éramos nosotros, somos nosotros. Y Él desea establecer y restablecer su comunión con nosotros. Pero nos respeta, porque tenemos nosotros una libre voluntad. Tenemos nuestra propia voluntad y nos respeta, no nos obliga. ¿Saben quién se mete en nuestra mente sin pedirnos permiso? El enemigo de nuestra alma, el diablo, Satanás. Cuando nos damos cuenta, estamos pensando cosas incorrectas, inadecuadas. Pero Dios nos pide permiso. Desea saber nuestra aceptación de su persona y de su obra y de su gracia y de su amor. Y hasta que nosotros le decimos que sí, entonces es cuando Él comienza a obrar en nuestra vida. Y entendemos que como apareció el pecado y la muerte es consecuencia del pecado, todos hemos de recorrer este camino. Dice la Biblia: está establecido a los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero Dios desea que mientras estamos viviendo sobre la tierra tengamos su compañía, tengamos su cuidado, tengamos su amor y su gracia, y depende de nosotros lo que queramos hacer con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Dios resuelve nuestro pasado, también nuestro presente y también nuestro futuro. Por eso, creer ahora, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, es la decisión más importante que podemos tomar. Y nuestra hermana Virginia, en su momento, tuvo también su oportunidad y creemos que lo hizo, y eso trae descanso a nuestro corazón, porque sabemos que está en el descanso de los justos. Así que vamos a hacer una oración. Les voy a pedir que sean tan amables de ponerse de pie. Vamos a hacer esta oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que la invitación que nos hace hoy no la echemos por tierra, sino que hagamos caso a la insistencia de Dios. Él estará insistiendo mientras tengamos vida, de tal modo que en la otra nadie jamás
podrá tener la excusa de que no escuchó la invitación de Dios. De una o de otra manera. Hay un versículo en la Biblia que dice: es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque el que va a la casa de luto entenderá que ese es el destino de los seres humanos y que tenemos que prepararnos. El que va a la fiesta piensa que toda la vida es fiesta y no es así. Esto nos pone una reflexión en nuestra mente. Un día seremos nosotros los protagonistas de una reunión como esta, y que cuando llegue ese momento nosotros estemos preparados para decir: nos vamos con Él. Cerramos nuestros ojos para no distraernos y oramos con nuestras propias palabras, diciéndole a Dios que aceptamos su palabra y que queremos obedecerlo. Y oramos por la familia que sobrevive a nuestra hermana Virginia. Padre Celestial, en esta hora de la tarde queremos darte gracias por la vida, por tener la oportunidad de escuchar tu palabra, un consejo que nos señala el camino que está delante de nosotros y en el cual hemos de caminar por nuestra propia decisión. ¿Obedeceremos tu palabra o la echaremos a nuestras espaldas sin percatarnos que la vida se nos puede ir en un instante? Por eso este escritor decía: enséñanos a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Que nuestra vida es como la flor del campo que en la mañana florece, crece, se desarrolla, pero en la tarde se seca, es cortada y su lugar no la conocerá más. Que nuestra vida es como un pensamiento tan breve, que nuestra vida es como neblina que en la mañana aparece, pero una vez que sale el sol, desaparece. Por esa razón necesitamos aprovechar los tiempos que vivimos. Tú eres eterno, nosotros somos breves, somos pasajeros, peregrinos en esta tierra. Y la muerte es inminente, en cualquier momento aparecerá, en cualquier forma, de una enfermedad, de un accidente, de un atentado, por la edad, pero llegará a nuestra vida y caminaremos el camino de todos los seres humanos. ¿Cómo nos enfrentaremos a la eternidad? Esa es nuestra decisión. Hoy tenemos la invitación tuya para que nosotros lo tomemos en cuenta. Bendice, Señor, a cada persona que está aquí esta tarde, que han venido a acompañar a la familia que ha tenido la experiencia ahora de perder un ser querido. Te pedimos, Señor, que les bendigas, les ayudes en su trabajo, en sus proyectos de vida, en su vida familiar. Sé con todos ellos, Señor, especialmente con la familia de nuestra hermana Virginia. Trae paz a sus corazones, trae consuelo, Señor, y que tu gracia sea sobre todo, Señor. Te damos a ti las gracias porque tú procuras siempre lo mejor para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Gracias.